¿Qué es pedagogía? Etimológicamente la palabra viene del griego paidagogeo, paidos que significa niño, agein que significa guía. Se cree que el término hace alusión a los primeros pedagogos de la antigua Grecia, que eran aquellos esclavos que debían llevar a los niños a la escuela. En la Real Academia Española, la pedagogía es definida como la ciencia que estudia la educación y la enseñanza, que tiene como objetivos proporcionar el contenido suficiente para poder planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de otras ciencias. ¿Cómo se define hoy? La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la filosofía, la historia, la psicología, la sociología, la política. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas con base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. La pedagogía está asociada a otra ciencia denominada andragogía, encargada de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. ¿Cuáles son sus orígenes? La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como una acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Uno de los fundamentos de la educación fue la tradición oral en los pueblos primitivos, ya que a través de ella se transmitían las costumbres, los usos, las tradiciones, creencias religiosas, ceremonias u oficios. Esto empezó a ocurrir en el mismo momento que los pueblos pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Alrededor de la agricultura se empezaron a elaborar herramientas, se crearon comunidades rudimentarias, se compartieron creencias y hábitos que se fueron constituyendo en costumbres que se han ido transmitiendo de generación a generación. ¿Cuáles son las características de la pedagogía? Podremos decir que entre sus características está que es una herramienta fundamental en la planificación educativa. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques. Se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño. Puede ser de diversos tipos, algunas centradas en el maestro y otras que se centran en el estudiante. Utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. La pedagogía en la historia. Los pueblos antiguos, tales como los griegos, los chinos, los egipcios, los persas, fueron los primeros en hablar de métodos de conocimiento. Y aunque no se habla de pedagogía, ella ya está inmersa en sus tratados. En Grecia, los filósofos clásicos expusieron métodos de conocimiento, tales como la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón y metodología de lo lógico y método peripatético de Aristóteles. La educación en estos tiempos era privilegio de una pequeña élite. En el siglo XVII, Juan Amos Comenio sentó algunas de las bases de la pedagogía en su obra Didáctica Magna. Allí expone la importancia de la educación en el desarrollo de los niños.
También en el siglo XVII surgió en Francia la llamada pedagogía tradicional, dirigida por los jesuitas. Destacaba a la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad. La pedagogía tradicional se basaba en la transmisión de saberes por parte de un maestro y se caracterizaba por el rol pasivo de los estudiantes. Algunas clases de pedagogía. Pedagogía infantil. El objeto de estudio es la educación de los niños. La etapa de crecimiento de un niño es muy importante, ya que es cuando se adquieren competencias fundamentales para el resto de su vida, por lo que la labor de los educadores es fundamental. Pedagogía crítica. El objetivo principal es transformar el sistema tradicional y desarrollar un pensamiento crítico en cada uno de los estudiantes. Pedagogía conceptual. El objetivo principal es desarrollar el pensamiento, los valores y las habilidades de cada estudiante teniendo en cuenta su edad. Este tipo de pedagogía se divide en afectiva, cognitiva y expresiva. Pedagogía social. El objetivo principal es desarrollar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y poner a la educación al servicio del desarrollo de todos los individuos. Pedagogía Waldorf. El objetivo principal es la educación de una persona en su autonomía y libertad y tiene en cuenta la capacidad creativa y artística de cada persona. Psicopedagogía. El objetivo principal es estudiar los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje. Surge de la unión de la pedagogía y la psicología. Ciencias auxiliares de la pedagogía. Entre las ciencias auxiliares de la pedagogía tenemos la biología. Indudablemente, la biología es la primera de las ciencias con las cuales se relaciona la pedagogía. No es posible pensar en la formación del hombre, por más elevado que sea su objetivo, si previamente no se conoce su estructura morfológica, su capacidad de adaptación biológica, los momentos de su desarrollo orgánico, su diversidad tipológica. La psicología y la pedagogía. La psicología es pues la segunda disciplina que relaciona con la pedagogía. La expresión, la cual el maestro es un formador de almas. El verdadero maestro está dotado de una capacidad de intuición y de penetración psicológica que le es connatural. Por otra parte, el educador mismo es una estructura anímica y espiritual, sin contar con la presencia de elementos psicológicos en todos los aspectos del trabajo educacional. El pedagogo debe estar alerta frente a esos factores para cuyo conocimiento necesita el apoyo insustituible de la psicología. Sociología y pedagogía. El sujeto de la educación, además de ser un individuo biológico y psíquico, es un ser social, pertenece a una comunidad amplia y a variadas comunidades restringidas. La sociología se encarga del estudio de la realidad social. Es así la tercera de las ciencias que se conecta con la pedagogía. Filosofía y pedagogía. En primera instancia de la filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede no solo con la filosofía de los filósofos profesionales, sino también con la filosofía del hombre común. El estrecho contacto que hay entre filosofía y pedagogía apelará a aquella para resolver los problemas esenciales, para evitar que los aportes parciales de las ciencias biológicas, psicológicas y sociológicas permanezcan desintegrados e ineficaces.
Política y pedagogía. La política es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. Por lo tanto, la pedagogía se auxilia de esta ciencia, ya que necesita reglas y normas para llevar a cabo la organización educativa. Entonces queda esta bibliografía para las personas que quieran ampliar este concepto.